Hola chicos, en esta ocasión tenemos la materia de historia. Te recuerdo que lo puedes consultar de manera digital. Ahorita nos tocarían las páginas 126, 127 para que las puedas ir ubicando de manera virtual. La sesión pasada estuvimos hablando sobre el impulso que se le empezó a dar a la economía, que recordarás que el gobierno tuvo que reorganizar precisamente de donde obtenían los recursos y a dónde los iba a ir canalizando, que reorganizó el empleo, la educación, empezó a reorganizar, la construcción de caminos, etcétera, ¿ok? Ahora, en cuanto viene ese impulso, sobre todo le dio mucho apoyo al sector agrario, pero a partir de 1940 y esos años empezó a perder fuerza todo ese impulso que le estaba dando, por lo tanto tuvo que empezar una nueva etapa. A esa nueva etapa se le conoció como el milagro mexicano. Acuérdate de ir tomando notas. En este caso yo lo presenté como un cuadro sinóptico. Tú lo puedes hacer a manera de resumen o a manera de mapa conceptual si es que te parece más sencillo, sobre todo porque a algunos nos sigue costando un poquito el trazo de las llaves. ¿Ok? Entonces, en nuestro libro nos está mencionando que a partir de que se da en el mundo la Segunda Guerra Mundial, México, que recuerda que está muy cerca de Estados Unidos, tuvo demanda de algunas manufacturas, de algunos productos, y es ahí donde empieza a haber un crecimiento porque empieza a producir precisamente todo esto que necesitaba el país vecino para poder involucrarse como tal en la guerra. Entonces empieza a demandar esas materias primas y esos productos, y eso hizo que tuviéramos un crecimiento muy importante. Pero antes de eso vamos a poner muy en claro lo que fue la reforma agraria. Que fue tomada como un instrumento de transformación social. ¿Por qué? Porque querían precisamente con ese impulso que se le dio a ese sector agrario que las personas salieran de la pobreza extrema que tenían. Y fue mediante los ejidos. ¿Te acuerdas que habíamos visto que las haciendas eran inmensas, eran hectáreas? Pues lo que hizo el gobierno fue volver a traer esas haciendas al gobierno y segmentarlas para venderle a cada trabajador, a cada peón, un pedacito de esa hacienda que era conocida ahora como un ejido, y que se supone que era para que precisamente el agricultor pudiera labrar y conseguir también de ahí recursos tanto para su consumo personal como para la venta y la subsistencia. Después es cuando nuestro país ingresa indirectamente a la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque tuvo una demanda de materias primas, es decir, le solicitaban que enviaran materias primas y mercancías. Lo que favoreció la industria. Si recuerdas, esto va enlazado un poquito con lo que hemos visto en la materia de geografía. Mientras lo agrario era actividad primaria, la industria corresponde a la actividad secundaria. Quiere decir que se empezó a abandonar un poquito las actividades primarias, el campo se le empezó a relegar y se le empezó a dar más fuerza, más peso a la industria. Lo que dio un crecimiento económico para obviamente todos los que participaban en este proceso. ¿Qué sucede entonces? Tenemos la industria nacional. Si bien la industria para mandar materias primas y mercancía creció porque empezamos a producir, como nosotros no producíamos las máquinas, sino esas máquinas las teníamos que importar, es decir, traerlas del extranjero, pues obviamente no era la misma ganancia, ¿ok?
Entonces creció, pero no se invirtió en producir la tecnología y la maquinaria pesada. Se siguió importando, se siguió trayendo del extranjero y por lo tanto hubo desempleo. Al empezar a haber desempleo porque precisamente no se pudo seguir manteniendo el ritmo de producción, pues empezamos a entrar en lo que todos ya conocemos bien, que es una crisis. Y en esta crisis nos menciona nuestro texto, desde 1970 el gobierno aumentó la deuda externa. Como seguía este crecimiento de población y por lo tanto de demanda de servicios como salud, como educación, como empleo, pues el gobierno se vio rebasado, ya no tenía los recursos que tuvo cuando empezó el milagro mexicano. Tuvo que volver a endeudarse, volver a pedir préstamos al extranjero para solventar esta situación y por lo tanto empezó a haber más problemas porque obviamente esos préstamos, los intereses se seguían acumulando y seguían aumentando. ¿Ok? Entonces aumentó la deuda externa. Para atender precisamente la alimentación, la producción, la salud y la educación. Si no había estos recursos, pues obviamente todos estos aspectos se iban a ir para atrás. Y por último, tenemos a Pemex, que nosotros ya sabemos que es precisamente la empresa que se dedica, Petróleos Mexicanos se dedica a la explotación de petróleos. Precisamente en esta época, en las épocas tempranas, se empiezan a descubrir varios yacimientos petroleros en México y los empiezan a explotar. Sin embargo, precisamente no había las condiciones para que aquí en nuestro país transformaran todo ese petróleo en los productos que se van derivando de él. Entonces, el gobierno pidió nuevos préstamos, aparte de los que ya había pedido anteriormente, para la explotación del petróleo, para poder extraerlo. En 1978, y aunque íbamos más o menos bien, en 1981 se desplomó el precio del petróleo. Si has estado escuchando las noticias o leyendo, te darás cuenta que esto es similar a lo que pasó recientemente, que también en nuestro país el precio del petróleo, y no nada más en nuestro país, se desplomó. Quiere decir que bajó muchísimo su precio, ya no era tan costoso y nosotros al ser productores de petróleo, pues en lugar de tener ganancias tuvimos pérdidas. ¿Ok? Entonces esto sería más o menos a nivel general lo que sucedió a inicios del milagro mexicano y a finales del gobierno mexicano. Espero que la información que desglosamos aquí te sea útil para la realización de tu tarea. ¿Ok? Que tengas un excelente día. Nos vemos en la siguiente cápsula.